Podemos comenzar. Podemos empezar nomás ya el programa. Bueno, muy buen. Saludos a todos, siempre con mucha esperanza, con mucho optimismo, que pronto nos pase esto y creo que por un buen tiempo vamos a seguir todavía por esta vía. Me parece muy interesante que nos vayamos acostumbrando a este tipo de clase que no es lo que más me gusta, pero es lo que tenemos. Tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos. Esperemos que Dios nos ayude para que pronto podamos superar esto. Bueno, me dijo el doctor Marcos que tendríamos que hablar hoy de los esponsales. Ustedes saben que los esponsales son una institución un tanto extraña a nuestra legislación. Les digo un tanto extraña porque enseguida vamos a ver la historia y vamos a ver que tuvo sus altibajos dentro de la misma. Es una institución antigua, muy usada en la época de los romanos, mucho más usada todavía después en la Edad Media, en la Alta Edad Media y en comienzos de la Edad Moderna, porque era un instrumento político más que un instrumento jurídico en ese momento. Al comienzo, en Roma, los esponsales eran la promesa de matrimonio, lo mismo que sigue siendo hasta ahora, la hacían los padres en representación de los hijos, se hacía una pregunta esponde y el otro decía espondeo, y por ahí venía lo de los esponsales, que quiere decir prometo, porque los esponsales no son sino lo que nosotros conocemos hoy como la promesa de contraer matrimonio. Ocurre que nada más en nuestro derecho tiene otra connotación. Como les dije en la historia, sí, en la época de los reyes, en las monarquías antiguas, no ya en las modernas, era muy usual que los reyes hagan alianzas políticas a través del matrimonio de sus hijos. No es de extrañar que estas alianzas se hicieran, se rompieran, estas promesas matrimoniales se hicieran, se rompieran, se hicieran cuando los hijos eran muy niños. Hay registros en la historia de esponsales que se hicieron con chicos de meses, apenas recién nacidos, y muchas veces esos esponsales se rompían también porque hay que recordar que en esa época la morbilidad infantil era muy grande y la mortalidad infantil por lo tanto también. Los niños morían muy fácilmente, no había las vacunas que tenemos hoy día, no todas tampoco ahora, pero tenemos muchas más defensas que teníamos en esa época, donde prácticamente no habían vacunas, hasta que Pasteur fue el primero que la descubrió, allá por 1800, finales del siglo XIX. Entonces, era un instrumento muy importante desde el punto de vista político para los reyes. Vamos a ver, si ustedes vean la historia, van a encontrar en todos los casos. La historia de España, Isabel la Católica, Fernando VII, su esposo, que unieron los reinos de Aragón y Castilla, fueron haciendo una cantidad de alianzas para poder ir conservando sus reinados, sobre todo que ellos fueron agrandando después con la aparición de Carlos V, el emperador que fue el que más territorio tuvo bajo el dominio de España. En ese momento España era un imperio, se llamaba el Imperio Español, su emperador Carlos V decía, en mis reinos no se pone el sol. ¿Por qué? Porque veía territorios españoles tanto al este como al oeste. Muchos de estos territorios fueron por alianzas producidas por matrimonios de los hijos de los reyes entre sí, que luego se convertían en reyes y así se propagaba. Pero en el derecho francés, en el Código francés de Napoleón de 1804, ya no se recibió las esponsales como una institución dentro del derecho civil. Los franceses sostenían, muy buen criterio, que los esponsales no eran una institución que pudiese ser incorporada al derecho positivo, desde que las mismas no constituían sino imperativos morales, derechos morales para las partes.
pero en ningún caso eran jurídicamente obligatorias. Eso lo recogió también Vélez en el código que rigió en Paraguay durante muchos años. Sin embargo, curiosamente, en el derecho germánico fue muy aceptada la institución de los esponsales y ellos fueron los que adaptaron, regularon con mucha precisión todo lo que fue derecho romano en aquella época, lo que fue derecho de los esponsales en esa época. Y durante muchos siglos en Alemania y hasta hoy rige el derecho de los esponsales. Nosotros, como les digo, de ninguna manera aceptaba el código francés y Vélez, como ustedes saben, entre sus modelos más importantes tuvo el código francés, ya sea a través del proyecto brasileño de Rodrigo Teixeira de Freitas, llamado El Esbozo, o ya sea a través de otros códigos como el código chileno de Andrés Bello, o como algún otro código, algún otro proyecto que él tuvo en manos, como el proyecto García Goyena de España, que también fue un proyecto que nunca pasó de ser. Y en todos ellos, perdón, en ninguno de ellos se aceptaban los esponsales. Vélez no aceptó tampoco la institución, y si bien en el año 56, 55, a poco de la caída del primer gobierno de Juan Domingo Perón, que tuvo, como ustedes saben, dos periodos en el gobierno, uno que duró de 1945, 46 hasta 1955, y durante su periodo, él, para disfrazar, como se había peleado con la iglesia, para disfrazar la ley de divorcio que quería introducir en la Argentina, una modificación al código en la parte de derecho de familia con algunos temas importantes. Él introdujo no muy claramente el tema de los esponsales y introdujo el divorcio, por supuesto, y algunas otras instituciones que vamos a ir viendo cuando veamos cada una de ellas. Ocurre que el gobierno de Perón duró poco en esa época, en el segundo periodo, porque tuvo dos periodos. Un primer gobierno de dos periodos y un segundo gobierno de un periodo que murió siendo presidente. Entonces, cuando vino la revolución que se llamó Libertadora en Argentina, todas las revoluciones que antes son libertadoras, aunque no lo sean, el gobierno militar que lo sustituyó derogó en parte esa ley y sacó totalmente la cuestión del divorcio, lo cual quedó derogado y en Argentina volvió a no haber divorcio vincular, como en la mayoría de los países de la región, fuera Uruguay, que era un país que siempre tuvo el divorcio vincular entre sus instituciones. Entonces, tampoco se utilizó en Argentina el tema de los esponsales, que estaba introducido medio subrepticiamente, no de manera muy clara. Curiosamente, el profesor de Gasperi, en su gran anteproyecto, que es una gran obra, una obra monumental realmente, una obra de romanos, como se diría, porque las obras de romanos se consideraban esas grandes obras que solamente podían hacer ellos, no en la parte precisamente intelectual, sino física, los acueductos, las grandes murallas, los fuertes que construyeron, llegaron hasta los Alpes de Escocia, imagínense hasta dónde llegaron los romanos. El emperador Adriano construyó parte de los famosos Highlands escoceses allá, parte de las murallas la construyó él, el acueducto de Segovia y otros cuantos acueductos construidos en España fueron construidos por los romanos, por eso las grandes obras se llamaban las obras de romanos. La obra del doctor de Gasperi es una obra de romano hecha por un solo paraguayo, no un romano, una obra de romano menor. Y él, curiosamente, introduce el tema de los esponsales. Introduce el tema de los esponsales y no solo introduce como de cumplimiento obligatorio, sino que establece el daño, la indemnización que genera el no cumplimiento de una promesa matrimonial. La Comisión de Codificación conservó este principio que era extraño a nuestro derecho. Era extraño porque nunca, durante los ciento y pico de años que reinó el Código de Vélez, se aplicó.
y porque culturalmente nosotros entendíamos que era una cuestión que se refería más bien al orden interno de la persona y no quedar atada por una promesa de matrimonio. Que ustedes saben, cuando uno se enamora promete muchas cosas. Cuando dice que va a cumplir y cumple, y después un día, bueno, se desenamora y deja de cumplir. Pero cuando uno se enamora de verdad, voy a contar algo muy personal. Hoy cumplo 57 años de casado, de modo que pueden imaginarse ustedes que este es un amor de verdad. Uno no necesita de promesas. Uno simplemente trae matrimonio, se casa y vive una vida feliz como ha sido mi vida durante toda la vida. Entonces, era una institución extraña, pero De Gasperi se empeñó y puso en el código, entonces teníamos unos cuantos artículos, eh, creo que eran déjenme mirar, el 137, 138, 139 de nuestro proyecto y nuestro código original, y entonces ahí se establecía, en primer lugar, la obligación de reparar el daño, la obligación de devolver los regalos que se hubieran hecho con motivo del matrimonio y una serie de otras figuras que generaban, incluso podía llegar hasta el daño moral. El tema es muy complicado, es muy difícil. ¿Cómo establecer la culpa en una ruptura de un compromiso matrimonial? A veces puede ser fácil, ¿no? Puede haber hechos externos que nos comprueben de manera clara que ahí hubo alguien culpable del rompimiento del compromiso matrimonial, pero no siempre eso ocurre. Realmente uno no hace el rompimiento de su promesa matrimonial en el Estadio Defensores del Chaco, delante de 30.000 personas, ¿verdad? Esto queda relegado siempre al interior de la pareja, en el cual después de mucho conversar, de mucho discutir, de mucho hablar, dicen, bueno, no vamos a cumplir la promesa de matrimonio. Y entonces, ahí venían dos disposiciones del Código de Vélez que eran muy importantes, que decían, perdón, del Código de Gasperi, que decían que los regalos que se habían hecho motivo del compromiso matrimonial debían ser vistos bajo la óptica de la donación en general, de una donación hecha bajo condición. Era la condición de contraer matrimonio. Si no se daba la condición, la donación quedaba sin efecto. Eso era lo que se establecía, pero había que probar todo ese tipo de cosas. E incluso De Gasperi preveía que podía generarse todas las cuestiones, ustedes van a ver perfectamente cuando vean hechos y actos jurídicos y vean obligaciones, van a ver lo que son las indemnizaciones por incumplimiento de las obligaciones. Cuando vean los contratos también van a ver cómo hay responsabilidad contractual y extracontractual. Es decir, hay responsabilidades que emergen por el incumplimiento de un contrato y hay responsabilidades que emergen por cuestiones que son absolutamente ajenas a dos personas. Yo celebro un contrato con alguien para comprar un auto, para que me construya una casa, para cualquier cosa. Hay un instrumento en virtud del cual ambas partes aceptamos las condiciones establecidas. Si una de las partes rompe ese cumplimiento por su culpa, entonces tendrá que indemnizarme a mí por el daño que me ha producido. Tienen que darse las condiciones establecidas, que son injuricidad, tiene que haber culpa, entonces tienen que darse los presupuestos del incumplimiento del daño, tiene que haber daño, tiene que haber antijuridad, tiene que haber dolo. ¿Sí? O sea, hay una serie de componentes que tienen que darse para que se produzca la responsabilidad. Y eso no siempre se puede probar. No se puede probar y entonces no hay. Pero hay otras ocasiones en las que no hay contrato. Se llama la responsabilidad extracontractual. Dos personas que nunca tuvieron nada que ver entre sí,
Nunca, ni se conocían, ni se habían visto antes. Pero por ocasión de un hecho, quedan vinculadas a través de una responsabilidad que se llama extracontractual. Pónganse ustedes en la esquina de la casa, yo salga y choque con una persona. Nunca la había visto en mi vida. Nunca. Pero yo digo que el otro tuvo la culpa, el que choca nunca reconoce que tuvo la culpa. Bueno, vamos a seguir las generales de la ley. Yo tampoco tuve la culpa. Y el otro me chocó. Entonces, yo gano la demanda de responsabilidad y él me tiene que pagar una suma de dinero para reponerme los daños siempre que haya habido culpa, impericia y una serie de cosas que tienen que ver. Supóngase que venía a alta velocidad y me atropelló cuando yo salía, o supóngase que no tenía frenos, cualquier circunstancia que pueda darse. Entonces ahí se produce lo que se llama la responsabilidad extracontractual. Hubo nunca vinculación entre nosotros y tiene que responder. En el caso de los esponsales, que es a lo que especialmente nos estamos refiriendo, se tiene que regir más bien por las reglas de la responsabilidad extracontractual, porque no hay ningún acuerdo firmado entre las partes. Como antes, en la época de los reyes, en que se hacían en verdaderos tratados, eran tratados que tenían que cumplirse. Acá no, se hace de palabra. Por lo tanto, si hay un daño que reparar, ya sea por la devolución de los regalos que se hubiesen hecho, cuando se rompe sin culpa de uno, uno puede pedir la devolución de los regalos que ha hecho. También cuando hay un daño moral, porque ustedes saben que los daños pueden ser materiales o pueden ser morales. Los daños morales son aquellos que influyen en mi manera de ser, de manera que yo no soy la misma persona que era antes de que ocurra ese hecho dañoso. Entonces puede haber un acto de responsabilidad moral que debe ser también soportado por las partes. Bueno, el tema es, como ven, tiene muchas aristas. ¿Qué pasó después en nuestro derecho? Pasó en nuestro derecho que vino la ley 1/92. Y la ley 1/92 establece que el, la promesa del futuro matrimonio no produce obligación legal alguna. Entonces, ven ustedes que la ley 1/92 deroga expresamente la cuestión de los esponsales. Deja sin efecto, dice, no obliga, pero deja vigente el tema de la devolución de los regalos. Entonces, ahí puede darse otra vez el tema del daño y una serie de circunstancias. Generalmente yo no conozco en nuestra jurisprudencia ningún tema que se haya generado con este motivo, pero eso no quiere decir que no exista, puede ser que haya. Yo no lo conozco y lo digo de manera... Y creo desde luego que todo lo que se refiere a este tema es tan delicado, debe quedar en el fuero íntimo de las dos partes que están incursas en este tema, de manera que debe ser tratado con mucha delicadeza, con pinzas, para no herir susceptibilidades de uno u otro lado. Entonces vemos nosotros hoy día que está sin vigencia ya la obligatoriedad de cumplir la promesa hecha de matrimonio y que solamente quedan las responsabilidades extracontractuales que tendrán que probarse: el dolo, la culpa, la anticulicidad y el daño que se haga. Entonces vemos que no es una cosa realmente fácil de que ello ocurra. Entonces, es una institución ajena a nuestro derecho, extraña a nuestra tradición jurídica. Siempre ha habido en materia social, y todos conocemos, parejas que se han comprometido, que hacen una gran fiesta cuando se comprometen. Ahora no se puede hacer fiesta. Uno que hicieron en estos días están siendo investigados por la fiscalía. Pero no porque se casen, sino por haber hecho un acto violado la cuarentena. Póngase que no haya cuarentena, póngase que sea... a veces la gente se compromete, un acto social, se reúnen las dos familias,
si trae mucha cerveza, se festeja. Y después de eso pasa un tiempo en el cual o contrae matrimonio, se rompe. No te escucho bien, no te escucho bien. Pregúntame nomás. Alguien quiso una pregunta, me parece. Bueno, es algo así que no, bueno, no importa. Entonces, si alguien quiere hablar, me pide la palabra, no hay ningún problema. Parece que había un micrófono prendido. ¿No? Sí. Entonces vemos, en una palabra, por la vía de la indemnización de daños, está prevista ya al final del Código artículo 1834 en adelante, los actos llamados de responsabilidad civil, donde dice que todo aquel que ocasione un daño está obligado a reparar. Pero aquel que ocasione un daño en el cual ha habido culpa, en el cual ha habido daño, y en el cual ha habido antijuricidad, se ha violado una norma, se ha cometido un daño y son los elementos que deben tenerse en cuenta para generar una responsabilidad civil. Les digo, yo no conozco casos, puede que haya y puede que haya algunos. Generalmente en el entusiasmo del amor uno regala cosas a la otra parte. El compromiso, no, devolverme lo que yo te regalé. No es muy elegante que digamos, pero son cosas que ocurren. Y el derecho prevé, y bueno, está establecido en nuestro código. La verdad es que esto no hubiera sido necesario desde el momento que se derogó la promesa contra el matrimonio. Esto se derogó, por lo tanto, todos los elementos que vienen después quedan derogados. Siempre van a estar vigentes al final los principios de la responsabilidad civil, que rigen para cualquier circunstancia. Ahí no hay distinción, y ustedes saben que hay un principio que nos viene de la época de los romanos, que dice ubilex non distinguit nec non distinguere debemos, donde la ley no distingue, no debemos hacer distinción. Y la ley nos dijo claramente, esto tiene que ser así, 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 no hay distinciones, entonces entran todos los casos que reúnan las condiciones para una responsabilidad. Muy bien, y el segundo punto que contiene esta lección, es que ya es una cuestión bastante más rara, pero que también existe, que es el corretaje matrimonial. Ustedes saben que el corretaje es una figura típica del derecho comercial. Cuando el derecho comercial no ve que existe la figura del corredor. ¿Qué hace el corredor? Acerca a la oferta y la demanda, y al haber concretado el negocio jurídico, él cobra una comisión por haber hecho ese acercamiento. Será muchísima gente, se llama comisionista, se puede llamar intermediario, lo que ustedes quieran, pero la figura jurídica es la del corredor, que hace de comisionista, cobra una comisión por haber acercado, repito, a las partes para celebrar un determinado negocio. Muy bien. En materia matrimonial también existe el corretaje. No sé si hasta ahora, pero hasta hace poco tiempo, yo a veces leía la parte de clasificado de los diarios, decía agencia matrimonial, y era, usted está buscando una persona con la cual quiere contraer matrimonio, tome contacto conmigo, yo le voy a acercar la persona que está ahí. Seguramente yo no conozco, nunca he visto, nunca hablé con ningún corredor matrimonial, ni nunca vi una agencia, pero supongo que habrá tenido una lista de personas que querían contraer matrimonio, y a veces por alguna circunstancia determinada, por timidez, por falta de tiempo, por lo que sea, no buscaban ellos por sí mismos. Entonces, traían una persona, un tercero, que le decía, bueno, conseguimos una esposa. Estas tales características. Y bueno, si se concretaba el matrimonio, el corredor cobraba una comisión por hacer.
lo que se llama la figura del corretaje matrimonial. Nosotros no tuvimos esa institución en nuestro derecho. Nunca, y de Gasperi tampoco la incluyó, y creo que con muy buen criterio, porque el amor pues, no es una cuestión que puede sujetarse a la oferta y a la demanda. Ahora es una cuestión que nace, a veces misteriosa, que no sabe cómo, pero nace, se desarrolla, crece, se construye. Todos los días hay que ir construyendo. Entonces, no es muy lógico, no es muy que se tenga que recurrir a terceros para que estos hagan de cupido entre para que ellos puedan celebrar. Entonces, nuestro derecho no reconoce. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese un acuerdo firmado? Firman y dicen, bueno, yo te firmo un papel en virtud del cual, si vos me conseguís una esposa y yo puedo casarme con ella y me caso con ella, yo te voy a pagar X suma de dinero. Bueno, es una obligación natural, no es una obligación civil. ¿Qué diferencia hay entre la obligación natural y la obligación civil? La obligación natural no es exigible por la vía tribunalicia. Y yo quiero pagar, pago. Y no quiero pagar, no pago. El contratante no puede exigirme por la vía judicial que yo le pague. Es como una obligación derivada de un juego que no fuera un juego público como lotería, quiniela, todos esos que son juegos reconocidos, que son juegos públicos. Si hay un juego privado, se reúnen en una casa un grupo de amigos y juegan, y al final uno le dice, bueno, me ganaste 500.000 dólares, te voy a pagar la otra semana, comprometo a pagarle la otra semana, y no le paga, no lo puedo exigir nunca. Entonces es una obligación que se llama natural, que no puede ser civilmente exigida. Entonces, conclusión. Los esponsales estuvieron reguladas en nuestro código originalmente en 1985, que entró a regir en el 87. La ley 1/92 rápidamente apelada. 5 años después de vigencia del código, lo derogó. No conozco casos en los tribunales de haber reclamos por esponsales. Pudo haber habido, yo no lo conozco. Y hay la responsabilidad, quedó vigente la parte de la responsabilidad por los daños emergentes, los regalos que uno hizo o de un daño moral que uno hubiera ocasionado. ¿Cómo yo imagino un daño moral? Bueno, yo imagino un daño moral, haberle conocido a una persona joven, estar de novio 30 años, 40 años con ella y después dejarla un día y casarse con otra. Bueno, obviamente a la parte que ha sufrido le ocasiona un daño moral, puede tener consecuencias muy graves. Entonces la persona, no digo ella, la mujer, la persona puede demandar al otro, a otra, por el incumplimiento de su promesa de matrimonio y ocasionarle un daño moral. Entonces estas son, en conclusiones, las cuestiones más importantes de estas dos instituciones que yo acabo de preguntar. Abro ahora el tema para las preguntas que quieran formularle con toda libertad, por favor. Yo tengo una pregunta. Con respecto al caso que se casaron con la cuarentena, ¿verdad? ¿El matrimonio sería nulo o no? ¿Sigue teniendo vigencia? No, el matrimonio es válido, eso no hay duda. Lo que ha generado ese hecho de haber incumplido la cuarentena va a tener otro tipo de consecuencias. Puede ser, creo que hay multa o prisión hasta 18 meses. Pero el matrimonio es válido. Incluso vamos a ver una clase que en los casos en que el oficial público encargado de celebrar el matrimonio se olvide de firmar el acta, si hubo entre los esposos posesión de Estado, el matrimonio se considera válido. Imagínense que se celebre el matrimonio, sea una fiesta y que vengan los testigos
todo el mundo firma, pero el oficial le estaba brindando, ella le estaba dando la cerveza y se olvidó de firmar. A ver si fue a su casa. Un día se va el contrayente a buscar su acta, que no está firmado. Hubo posesión de Estado. ¿Qué significa posesión de Estado? Que ambas partes vivieron en forma pública, pacífica, ininterrumpida, como esposos durante toda la vida. Tuvieron la posesión de Estado de marido y mujer. Entonces, ese matrimonio también es válido. Con mucha más razón, lo único que hizo este oficial es incumplir una disposición de orden público que tendrá otros efectos. A él seguramente le van a distribuir un sumario porque había prohibición de celebrar actos, pero el matrimonio es válido. Es una persona que está investida por la ley de facultades para hacerlo, porque no hay. ¿Alguna otra pregunta? Toda libertad, por favor, pregunten todo lo que quieran. Todo lo que yo sé para ustedes. Lo que no sé voy a leer y les voy a decir en la próxima clase, pero todo lo que yo sé. Otro caso de esponsales, ya sé que no es jurídicamente válido, ¿verdad? Pero podría ser la entrega del anillo del compromiso, un caso de esponsales. Ahí lo único que va a hacer con eso es probar que hubo un compromiso. Incluso, a ver si mi esposa acá le voy a mostrar mi anillo. Yo me comprometí 90 días antes de casarme y ahí adentro está la fecha. Claro, se lee la fecha del compromiso, de modo que eso se solía poner, no sé ahora. Es una prueba que hubo, pero y va a probar ella que hubo un daño moral, porque lo que va a poder probar, lo único que va a poder, un tipo de daño que va a poder probar es moral, o la devolución de regalos si fuere culpa del que rompe el compromiso. Le había hecho un regalo y entonces él no cumplió la condición de casarse, le tira el regalo. Pero solamente para eso. Efectum probandi, como decimos nosotros. A ver, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿cuándo tenemos la próxima clase? No te escucho. Micrófono apagado. Ahora Doctor, sí. ¿me escucha bien? Sí. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? El jueves. El jueves. Bueno. Sí, es sobre los impedimentos y la oposición. Y me parece que vamos a hablar primero del matrimonio y después vamos a hablar del impedimento. Tengo entendido que el matrimonio ya hicieron. A ver, los alumnos respondan. En el orden del programa está primero esto. Bueno, ¿ya dieron matrimonio? El matrimonio en sí todavía no tocamos lo que sería la etimología. No tocaba en la familia. Lo que tocaba Sí, en la la familia, familia, sí. dentro de la familia tocaba el matrimonio así incidental. Sí. Vamos a tocar con más profundidad lo que es el matrimonio. Bueno, vamos a hacer entonces la próxima clase el matrimonio. El jueves, a la misma hora. Dale, profe, ya está. Perfecto. Dale. Bueno, que pasen bien todos. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense, cuídense, Gracias, cuídense. doctor. No vayan a Felicidades. salir. No vayan a salir. Chau, 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 chau.